Y otro ejemplo de la comunión era esa vela que tú tenías y nosotros tenemos una vela. Entonces, yo creo que este tema ahora sí se puede llevar a punto del pasillo para poderlo aclarar un poco así que lo podamos entender. Bueno, eso ha sido un ejemplo que yo puse de participación. Cuando tú participas, tomas una parte del pan, de un pan, cuantos más participan, menos pan hay. Pero cuando tú estás en comunión, comunicas luz a otros, cuantos más haya, más luz hay. Ahora, la comunión, ese es un ejemplo de ilustración, pero la comunión entre tú y yo, entre hermanos, nunca es horizontal. Ese es el problema de los hombres. La comunión entre hermanos es vertical. Porque Juan dice, nuestra comunión, la tuya y la mía, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si tú no tienes, si yo no tengo, si no tenemos comunión con Dios, no tenemos comunión con los hermanos. Esto, yo tengo una cabeza, es un poco vieja y grande, pero es una cabeza. Y esta cabeza le dice a mi mano derecha ahora mismo, levanta la botella. Y la izquierda no se enfadó. Levantó. Y ahora le digo a la izquierda, levanta el micro. Y la derecha no dice nada. Me obedecen las dos. Pero imagínate que yo salgo a la calle, agarro una moto, porque me gusta mucho la moto, agarro una moto, me voy por ahí, empiezo a darle, acelerar la moto y voy a un lugar, me inclino un poco para tomar la curva y arena, se me va la moto, me voy yo y con la cabeza pego un poste y rompo las cervicales. La cabeza le dice a la mano derecha, toma la botella. Nada, ¿por qué? Porque ha perdido el enlace. Cuando tú pierdes la comunión con Cristo, que es amor, eres incapaz de amar. ¿Veis esto? Y esta es la razón de la comunión. Sí, yo quiero hacer una pregunta, por favor, quisiera que usted me contestara. Si aquí dentro hay llamada iluminación, ¿por qué en la calle no somos lo mismo que estamos aquí ahora mismo? Bueno, realmente Multimedia es la responsable de todo lo que se sabe de todos los mundos. Sí. No pagaron el micrófono. Sí, sí. ¿De otro? Bueno, mientras me dan otro uso el creyente tiene que ser creyente en el mundo y en la iglesia. Amén. ¿Está claro? Lo que ocurre es que a veces somos hipócritas en la iglesia y mundanos en el mundo. Venimos a la iglesia con mucho golpe de pecho y mucha inclinación y mucha canción tal y cual, y en el mundo cuando salimos, en la iglesia somos santos, entre comillas, y en el mundo somos demonios. Hermanos míos amados, la vida cristiana es la vida cristiana siempre. Amén. Y si yo no puedo vivir la vida de santidad en el mundo, mejor es que pregunte si soy salvo. Porque la vida de santidad no es una opción. Es la única forma de vida cristiana. ¿Verdad? Hermano, ¿puedes hablarnos de qué implica cuando dice porque el que come y bebe dignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí? ¿Qué implica discernir el cuerpo del Señor?
Bueno, el problema que había en la iglesia en Corinto era uno, no, eran muchos. Y especialmente en esa iglesia, en relación con el culto general de la iglesia, había un problema muy grande. Había algunos que decían, yo soy de Pablo, y otros decían, pues a mí no soy más Pedro, yo soy de Cefas. Y esas dos cosas, oye, tienen un problema, es que ninguno de los dos tiene una erudición grande. Yo soy de Apolos. Y los más santos de la iglesia, yo soy de Cristo, todos iguales. Habían dividido la congregación. Y estos venían al culto del partimiento del pan, con la rotura de comunión entre miembros de la iglesia. Dice, estos que comen, y que Pablo dice que como es un solo pan, así también nosotros somos un solo cuerpo, y están rompiendo el cuerpo de Cristo, están comiendo juicio y bebiendo ira para sí. Y Dios, hipocresía, y Dios mismo dice algo muy serio: no puedo mantener estos hipócritas en el testimonio, por tanto enfermo a algunos, debilito a otros y me llevo a otros. Mira, hermano querido, cuando un hipócrita molesta el testimonio de Dios, está mejor en el cielo que en la tierra, ¿está claro? Y esto es necesario que los entendamos. Estos no son como yo. Este hermano es raro para ti y tú eres raro para él, pero es tu hermano. Yo tengo un hermano físico y en la fe. Es el único Pérez Villos en la tierra, juntamente conmigo. Bueno, y este hermano mío ahora ya se ha reformado mucho, conseguí reformarlo. Este hermano mío no tenía precio para el ministro de Asuntos Exteriores, porque él se sienta en una mesa con 20 personas y terminan peleando todos ellos, y él está mirando. De modo que venía a casa, a mi casa, viene una vez por semana. Me encanta estar con él ahora, hablamos de muchas cosas en común, pero venía hace años y buscaba hurgar en la herida. Y me sacaba un tema que sabía que me iba a poner caliente. Y ahí estábamos, y al cabo de un rato estábamos peleándonos los dos. Y entonces yo terminaba la discusión de una forma muy clara, me decía: vamos, a tu casa. Y él le decía a Susana: ¿te das cuenta? No quiere oírme, me echa. Y yo lo acompañaba hasta la puerta de entrada del departamento. ¿Sabes para qué? No para despedirlo, para que no entrara. Bueno, nunca mi hermano dejó de darme un abrazo fuerte y un beso y decirme al oído: te amo mucho. Era y es que mi hermano. ¿Lo haces tú? Teníamos un par de preguntas del que eso es comunicativo, o sea, cuando estaba leyendo Filipenses 3 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos y si claro que se sentís, esto también por lo que regaláis. Entonces, en cuanto al tema de que está hablando Pablo, hay cosas que hemos sentido, ¿no? Sintamos esto mismo, esta misma cosa. Cuando luego dice, si algo sentís de tu majestad, esto os lo revelará Dios. Voy a aclararlo porque muchas veces pensamos que hay formas distintas en las iglesias y uno puede decir, bueno, lo que está diciendo Samuel me parece bien, me está leyendo la Biblia, pero yo siento una cosa y a mí me ha revelado Dios y yo pienso una cosa. ¿A qué se refiere el versículo? Y si da tiempo para eso. Bien, lo voy a decir de una forma más simple. En la Biblia hay doctrina fundamental y doctrina general. No doctrina principal y secundaria, Toda la Biblia, desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, es doctrina. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Amén. Pero ahora, doctrina fundamental que tenemos que creer. No podemos mantener una comunión con el que diga que Cristo no viene. ¿Por qué? Porque la Biblia dice doctrina fundamental, Cristo viene. Ahora hay una doctrina general. ¿Y cuándo viene?
Para algunos, antes de la tribulación, está muy bien. Para otros, a la mitad de la tribulación. Oh, eso es un hereje. Bueno, piensa distinto que tú, pero no es un hereje. Porque Pablo dice que sonará la final trompeta, ¿sí o no? Y para él la final trompeta es la séptima de Apocalipsis. ¿Y cuándo suena? En la mitad de la tribulación. Y otros dicen, no, vendrá después de la tribulación, porque tiene que pasar que el mundo tendréis aflicción. Bueno, no te pelees con tu hermano por doctrina general. Mantén la firmeza en la doctrina fundamental. ¿Verdad? Ahora, eso de revelaciones también es muy curioso, perdonadme, y tendríamos que tener un tema especial para eso. El Señor me dijo, un poquito, yo cuando me dicen Dios me dijo, me pongo muy nervioso. Porque no te puede decir Dios nada que no esté ahí. ¿Está claro? Es que Dios me dijo que hay un trono en el cielo y un mar de cristal delante. Bueno, este hombre se soñó de noche y le está diciendo Biblia. Pues sí, naturalmente. No, es que Dios me dijo que esta doctrina no está completa. Y yo como apóstol o como profeta o como pelagato te voy a decir una doctrina nueva y te lo digo con la autoridad. Desde ahora déjate de historias. A veces viene alguien que te dice, oye, he soñado con un pobrecito, cenó demasiado fuerte y tiene un problema de pensar cosas que no son verdad. Hermano mío querido, estudia la Biblia, abre la Biblia, mantén la doctrina bíblica, y si tu hermano te dice algo de doctrina general, y si te dice una revelación nueva, sabes que no puede ser verdad, porque no puedes añadir nada a lo que está escrito. A tiempo sí. Primera de Corintios 10, 13 dice, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado nada lo que podéis soportar, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Vemos que Job también fue tentado y conoció de su vida a Satanás y le permite que sea puesto a prueba. Pero claro, hay gente que cuando hablas con ellos intentan buscar en la Biblia algún ápice de que Dios se contradice, y sabemos que no se contradice y que Dios no cambia. Pero luego llegas a Santiago, 13, y dice, cuando alguno dice que es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, no es que no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que de su propia concupiscencia se ha traído y seducido por el mal, ¿no? Entonces, si Dios no tienta a nadie, y no puede ser tentado por el mal, pero luego dice que hay tentación, en el comentario tuyo de Corintios, Santiago dice que la tentación es como prueba, en Corintios está la primera prueba, y que hay una finalidad distinta entre la prueba de Dios y la tentación del diablo para destruirlo. Entonces, ¿cómo respondemos si Job fue tentado con Satanás usado por Dios, que lo permitió, y luego Santiago le dice que no tienta a nadie, y Corintios habla de que estará juntamente con la tentación la Santa? Muy bien. La tentación, la prueba, la dificultad está siempre bajo el control de la soberanía permisiva de Dios. Dios sabe que esa situación va a traer una bendición en tu vida. Lo permite, pero te aguanta para que no tengas problemas, sino que seas bendecido. Job, ¿quién produce la prueba en Job? ¿Dios? No, Satanás. Y Dios dice a Satanás, dale, con tal de que no llegues más allá, dale, y le da. Y el pobre de Job se acuesta rico, se levanta pobre, se acuesta sano, se levanta enfermo, se acuesta con hijos, se levanta sin hijos, se acuesta con una mujer que la ha engrandecido él como esposa suya, y se levanta con una que le dice, a ver si se puede una cosa, pero maldita Dios, no terminemos con esto. Y el pobre de Job, que dormía y vivía en su casa, le huele tan mal el aliento y tiene gusanos en las manos. Y está tan nauseabundo que no puede vivir en otro sitio más que en la ceniza, donde se queman los desechos de la casa. Y Job no maldice a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo está sustentando. Y viene Satanás y dice, toca un poquito más. Y claro, Dios dice, dale, ojo, tu vida no, su vida no. Y le trae a Job
el consuelo de sus amigos. Los amigos de Job fueron consoladores buenos cuando en la primera semana, cuando estuvieron callados, cuando abrieron la boca, mal negocio. Y ahí, Job, tú eres un pecador, un perverso, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Lees el libro de Job y notas que las primeras respuestas de Job son largas. A medida que va pasando el tiempo, va haciendo Job más corto. Y al final lees el capítulo 41, creo que es que dice, hasta aquí las palabras de Job. Y cuando Job cayó, ¿quién habló? Dios. ¿Con los amigos? No, con Job. Y Dios le dice, Job, yo sé que estás muy enfadado porque claro, tú estabas conmigo cuando yo quedaba el cielo y te estoy tratando un poco mal. Tú sabes cómo dan a luz las cabras monteses y tú sabes cómo la miel. Tú eres un inteligente tremendo, Job. Y Job está callado. Y al final, ¿qué dice Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos y me ardiendo. Dios llevó a Job al lugar donde podía bendecirlo el doble. ¿Está claro? Pero mantuvo el control de esa vida para que Job resistiese la prueba. Y ahí tenés Corintio. Cuando Satanás viene y Dios permite, lógicamente, que entre en tu vida para afligirte, no te deja ser probado más de lo que puedes aguantar. Esto, hermanos míos, amados, en mi vida, a lo largo de 40 años de ministerio pastoral en la misma iglesia, tengo muchas experiencias. De momentos gratos y de momentos de lágrimas. Y luego vino a mi experiencia la partida de mi esposa Esther. La enterramos un jueves. El viernes mis hijos me dijeron, papá, ¿qué vamos a hacer el domingo? Y yo dije a mis hijos, lo que hacemos siempre, vamos a la reunión. Aquella noche, el enemigo que sabe por dónde tiene que tocar las teclas, me trajo a la cabeza un versículo y dije al Señor, nunca más voy a predicar de este texto. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo haré. Y yo le dije, no, porque yo he pedido intensamente. Y tú no contestaste. Y tampoco voy a predicar más de aquel otro versículo que dice, cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra, porque hubo cientos de personas orando. Y tú la llevaste. No puedo predicar más de eso. Y de pronto el Dios de la gracia llevó mi pensamiento a Apocalipsis 21:4 y me dijo, tú oraste por sanidad, allí no hay enfermedad. Tú oraste por una vida de bendición especial, allí no hay llanto, ni clamor, ni dolor. Yo respondí a tu oración mucho más intensamente que lo que tú pedías. Y tengo que entender que eso es así. Y Santiago viene a mi ayuda, ya que citaste Santiago y termino con una pregunta. Santiago dice, tienes una prueba, ¿verdad? Y no entiendes por qué. No. Pues pide a Dios que te lo enseñe. Lo dice Santiago. Claro, hay muchos héroes de la fe del día de hoy que te dicen, nunca se te ocurra preguntar por qué. Tienes que preguntar, ¿para qué? Bueno, es que mi fe es así de chiquita, ¿sabes? Y es como un palo que se me va a romper. Y yo quiero saber por qué. Y voy a Dios y le digo, ¿por qué? ¿Sabes lo que Dios ha hecho siempre? Nada. No me dijo nada. Porque si Él me contesta, me tiene que decir mi pensamiento es más alto que el tuyo. Y mis caminos más. No me vas a entender. Pero lo que yo hago es tomarte de la mano y decirte, ánimo, yo estoy contigo. Ahí está la respuesta.
Hermano Samuel, una pregunta que tengo. Cuando Jesús dice que estaba en el huerto de Getsemaní y lloraba gotas de sangre o salía su sudor, pasa de mí esta copa. Luego cuando está en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? No sé si tiene la misma conexión, para mí creo que sí, pero es que, ¿qué ocurrió ahí? ¿Por qué me has desamparado? Bueno, no podemos olvidar nunca que Cristo tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. En cuanto a conocimiento absoluto de la obra de redención, siempre la naturaleza divina está presente, porque Él es Dios y expresa exhaustivamente la mente del Padre. Bien, pero como hombre, voluntariamente limita su conocimiento para ser semejante a nosotros. Él sabe que cuando una persona muere en pecado, se precipita a una situación eterna de separación de Dios, ¿verdad? Eso es la muerte espiritual. Pero Cristo sabía que tenía que tomar el pecado del mundo, pero no sabía como hombre cuál era la solución que Dios tenía. Y Él llora con gran clamor y lágrimas al que le puede librar de qué? De la muerte, Hebreos 5:7. Pero, y fue oído por su temor reverente. Es decir, Dios no revela a ese hombre para que el Cordero de Dios sienta en su plenitud la agonía del pecado que va a aportar sobre sí, pero Él es santísimo. El pecado nunca afectó a Jesús. En la cruz, cuando guarda silencio y las tinieblas llegan al Gólgota, es tan santo como cuando lo adoraban los querubines en Isaías capítulo 6. Ahora, para poder perdonar sus pecados, Dios tiene que extinguir la responsabilidad penal del pecado. Y Cristo muere en la cruz, y en las horas de tinieblas es considerado como maldito. Lo digo de otra manera, para no ser tal vez tan fuerte. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo justicia, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Por tanto, Él pasa por la tremenda experiencia de el abandono del Padre para que tú y yo podamos ser amparados hoy. Y cuando va terminando ese tiempo de tinieblas y el sol vuelve a empezar a salir, Jesús empieza a recitar el Salmo 22. Dios mío, porque me has desamparado. Desamparo es mucho mayor que abandono. Abandonar es pasar al lado de una persona que está en situación de muerte y dejarla y marcharte lejos. Pero desamparo es estar a su lado y no extender una mano. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo. Hermano mío querido, cuando llegamos a esa dimensión espiritual, ¿sabes lo mejor que podemos hacer tú y yo? Guardar silencio. Hay momentos en que no puedes pasar esa raya, pero tienes que decir esta noche: el Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien, última pregunta, ¿os parece bien? Sobre la santidad de Cristo. ¿Sobre la santidad de Cristo. Porque no toma en consideración ni el concepto de culpa ni los... ¿Cómo enseñar a la generación la santidad de Cristo? Bueno, la santidad de Cristo se puede enseñar intelectualmente, en teología, y decir Él es santo, no tuvo contaminación, y empezar a investigar por ahí, y llenarás la cabeza del joven de datos y dejarás frío su corazón.
La santidad de Cristo solo se hace visible en la vida del cristiano, que vive en santidad. Tenemos en la iglesia 5, 6, 7 ingenieros, ¿no? Sí, por ahí, que estudiaron ingeniería. Y esta gente estaba con sus compañeros en la facultad. Y los compañeros le decían, oye, vamos a tomar un café ahí al centro del río, vamos. Y oye, vamos a ver jugar al Celta en Madrid, vamos. Y paréntesis. Antes era pecado de lesa majestad en Galicia ir al campo de fútbol. Eso era pecado pecadísimo. Hoy vamos a ver al campo de fútbol. Y de pronto hay un lío allí en el campo porque un jugador le dio una patada a otro y el otro está tirado en el suelo revolcándose de dolor y no le dice nada a él. Porque yo sé lo que pasa ahí. Yo fui arquero, portero de la selección universitaria en mis tiempos. Y solamente me expulsaron una vez porque salí por los tacos por delante. Pero bueno, y eso que soy cristiano, pero soy carnal. Ahí viene la cosa. Ahora, hay un lío ahí y el realizador de filmación le dice al cámara, pásame unos planos de las gradas. Y de pronto enfoca en la grada y ves a un anciano de la iglesia de pie encima del asiento que no está bendiciendo a árbitros, está maldiciendo a su familia. Ese no vive a Cristo. ¿Está claro? Ahora, estos chicos de la iglesia llegaban a un momento en que los compañeros querían ir a algún lugar más o hacer algo más. Y ellos le decían, los enemigos, no podemos ir. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos. Eso me impactó mucho. Y cuando conozco a otro, y termino con este ejemplo, pero es para aclarar un poco ese tema, en la Universidad de Santiago hay un libro que se llama El Tesoro. Es un incunable, escrito en griego, es una pieza única. Ese libro, El Tesoro, no se lo dejan leer más que a los que ya van en tercero de filología griega. Un creyente en esa universidad, brillantísimo en griego, pide que le dejen leer el Tesoro, se lo ponen en la mesa para que lo examine en la mesa de la biblioteca y pasa una compañera de clase por la biblioteca y le hizo una fotografía y la subió ¿a dónde? A Facebook. Porque la vida tuya tiene que estar en Facebook, si no, no tienes una buena vida. Bueno, la subió a Facebook. ¿Y sabes qué puso debajo? No sé quién es más tesoro, si el que lo he oído. El mundo evangélico necesita ser ejemplo o callarse la boca en cuanto evangelio. Hermano, y esto es lo que el mundo necesita. Gracias por tu vida. Hermanos amados, que el Señor os dé su gracia para vivir a Cristo.